acá Coral Salud, el doctor Freddy Almeida, nuestro programa de salud. Salud al día con Coral Salud. Veremos el tema hoy del accidente cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más. Ese va a ser el tema de este programa. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Lorena, buenos días, amigos televidentes. Y una vez más vamos a estar en su casa para introducir un programa de vital importancia en el área de salud como es el accidente cerebrovascular. Muy bien, Lorena. Doctor, primero, la primera pregunta del millón. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Bueno, antes que nada, sabemos que día a día nosotros vamos haciendo programas que son de la patología auge, que están en la garantía explícita de salud. Y el accidente cerebrovascular es una patología más en donde los médicos tenemos que estar atentos. Como definición, acá se trata el accidente cerebrovascular en personas de 15 años y más, ¿no? O sea, hasta la etapa adulta. Y como su nombre lo indica, es isquémico. ¿Qué significa? Para hacer una relación más o menos consensuada, cuando hablábamos de isquemia de miocardio, en el fondo es como la disminución del flujo sanguíneo que ocurre que tanto en el corazón, cuando hablábamos de infarto de miocardio, y que también puede ocurrir en los vasos, en las arterias cerebrales, y por lo tanto estas arterias pueden estar obstruidas por diferentes causas, como por ejemplo la trombosis, que es uno de los causales, y el por qué se obstruyen los vasos, sobre todo cuando hay una obstrucción que va más allá del 70%. Por darte un ejemplo práctico, no solamente las arterias coronarias pueden obstruirse, para que se entienda de una manera fácil, sino que nosotros tenemos arterias por todos lados. Tenemos las arterias carótidas, la derecha, la izquierda, la carótida interna, que son cuando uno se toca el pulso en el cuello, son las grandes arterias carótidas que tienen una relación y están vinculadas con la irrigación anterior de todo el sistema arterial del cerebro. Esas arterias pueden llegar a obstruirse, por dar un ejemplo práctico, y esas arterias al obstruirse, más allá del 70%, el flujo sanguíneo va a disminuir y va a dar como consecuencia una isquemia, que en sus inicios es transitoria y después el cuadro clínico se va a instalar, por decirlo así, de una forma ya más específica. Esa es la definición de un accidente cerebrovascular. Hablando específicamente de este tema, es decir, hay una obstrucción de una arteria, de un vaso, y que da como consecuencia una disminución del flujo sanguíneo en ese tejido cerebral y se convierte en una isquemia cerebral. Doctor, pero también tenemos que saber que como son enfermedades que están dentro del plan auge o GES en la actualidad, el nombre que dice accidente cerebrovascular no quiere decir que sea esa denominación solamente. Dentro de esos parámetros derivan muchos, como el infarto cerebral, la trombosis, embolia, ¿cierto? Y eso hay que hacerlo saber a la gente, que nosotros nos referimos al tema principal, pero de la cual muchas raíces vienen, doctor. Claro, para hacerlo bastante claro, accidente cerebrovascular involucra muchas cosas. Involucra, por decirte, una hemorragia cerebral, ¿ya? O un infarto cerebral en un chico menor de 15 años, por ejemplo. Eso, obviamente, que no es nuestro objetivo, sino ser más específico con nuestro tema, ¿no? Cuando nosotros, los médicos que estamos en atención primaria, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, detectar la patología, que se trata de un accidente cerebrovascular. En ese minuto, Lorena, no sabemos si esa persona
tiene una hemorragia cerebral o tiene un infarto cerebral. No se lo puede diagnosticar en su inicio. Lo que sí vamos a entrar en una sospecha es de acuerdo a la sintomatología, en cómo ingresa ese paciente y todos los factores de riesgo que éste tiene. Por ejemplo, si entra un adulto de 45 años o más y tiene una debilidad en los músculos faciales de un lado del cuerpo, una disminución de la fuerza muscular del brazo izquierdo, de la pierna izquierda, nosotros más o menos ahí vamos sospechando de que hay tal vez una situación relacionada con el accidente cerebrovascular. Estos síntomas son como lo más relevante. Puede la persona también tener desorientación, puede también tener un poco de dificultad al hablar, que eso se lo define como una disfasia, una disartria, una afasia o una apraxia, que puede tener es una terminología médica. Pero en concreto es una dificultad para la articulación de las palabras y para el lenguaje. Cuando estamos frente a esta sintomatología, el paciente puede ser hipertenso, diabético, eso ya le corresponde al médico investigar estas causas. Pero si no tiene estos antecedentes, si no es hipertenso, si no es diabético o no tiene factores de riesgo de colesterol, triglicéridos altos, probablemente nosotros estemos frente a un cuadro clínico de accidente cerebrovascular isquémico. En las primeras atenciones se hace muy difícil el diagnóstico de si se debe a una hemorragia o si se debe a una isquemia. Eso es muy difícil porque eso, siendo ya derivado este tipo de pacientes, lógicamente que se va a hacer una evaluación ya por especialidad, en este caso con neurología, con el neurólogo, en donde a través de una tomografía axial computarizada de cerebro sin contraste, va en los inicios, lo ideal sería que se la tome dentro de las primeras 24 horas, va a tratar de dilucidar por imágenes si se trata de una hemorragia o si se trata de un evento isquémico. Doctor, ¿es hereditario? No, es buena la pregunta. Hay veces hay predisposiciones o susceptibilidades o fragilidades, llamémoslo así, pero no es una patología estrictamente hereditaria. Eso le puede pasar a cualquier persona en una forma adquirida si es que, por ejemplo, no ha tenido una buena alimentación en su vida. Los triglicéridos pueden estar muy altos, el colesterol alto, y puede de alguna manera comenzar a formarse una especie de placa ateromatosa que va a dar como consecuencia una obstrucción al vaso y en este caso puede comprometer una de las arterias cerebrales. Por lo tanto, hay un factor de riesgo ahí que se puede evitar, pero que esta persona al no cuidarse, por ejemplo el cigarrillo también, el tabaquismo, el sedentarismo o los niveles de triglicéridos altos, pueden llevar como consecuencia a un accidente cerebrovascular. Por lo tanto no es estrictamente familiar, Lorena, sino que en muchos casos es de una forma adquirida, llamémoslo así, por un cierto descuido de la persona, que te puede dar un evento de esa naturaleza. Más o menos, explicándolo a grosso modo, hay veces es como una lotería cuando te sucede un evento que puede ser fatal en el organismo. No sabes por dónde se va a desencadenar, porque tú tienes un compromiso desde las arterias coronarias, las arterias renales, las mismas aorta abdominal, todos los grandes vasos. Los vasos están clasificados en grandes vasos, medianos y pequeños vasos y los microvasos. Entonces ese evento o esa obstrucción
imagínate, se te puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo. Pero como nuestro tema es accidente cerebrovascular, imagínate tú que son las arterias cerebrales las que están comprometidas. Y el cerebro también tiene arterias de grueso calibre, como la arteria cerebral media, en donde también hay una especie de ruleta rusa, digámoslo así, en que no sabes cuál es la arteria cerebral que va a estar comprometida. Por lo tanto, un accidente cerebrovascular isquémico puede ir desde lo leve hasta lo severo. Hay una escala de clasificación que ya la hacen los neurólogos y la especialidad, en donde va a dilucidar si es que es leve, moderado, severo o muy severo. Te darás cuenta que es un poco una aventura, llamémoslo así, no saber dónde es que se va a desencadenar el cuadro clínico. Doctor, muchas veces decimos un fuerte dolor de cabeza, estuve mareada, me dan unas puntadas. ¿Puede estar dentro de algunas alertas que pueda derivar esto a llegar a un accidente cerebrovascular o a una embolia o a una trombosis? Sí, siempre hay que, para ser relevante, lo que más te da sospecha son esos síntomas que te mencioné, sobre todo la debilidad de la mitad de un cuerpo, la debilidad muscular. Y las cefaleas también deben ser investigadas y dilucidadas. Las cefaleas son primarias cuando no obedece a una situación estrictamente neurológica, y secundarias cuando ya hablamos de tumoraciones u otras situaciones neurológicas. Pero siempre hay que estar alerta con esa sintomatología, porque si una persona tiene cefalea recurrente, merece y debe ser investigada. No es el síntoma número 1 en el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular, las funciones neurológicas no se traducen, llamémoslo así, como una cefalea, sino como una dificultad para hablar, una disminución de la motilidad y tal vez un trastorno de la sensibilidad de una de la mitad del cuerpo. Cuando las lesiones cerebrales son izquierdas, las hemiparesias son derechas, o sea, los trastornos son del hemicuerpo del lado derecho. Y cuando la lesión está localizada en la parte derecha del cerebro, las lesiones, sí, siempre es cruzado. Hemisferio cerebral izquierdo va a dar como consecuencia un compromiso en el lado derecho del cuerpo, y las lesiones derechas dan un compromiso en el lado izquierdo. Hay un entrecruzamiento, porque anatómicamente el cerebro funciona así, tiene líneas entrecruzadas. Cuando una persona está con esa pérdida de la motilidad o una disminución de la fuerza muscular del lado izquierdo, siempre hay que pensar que la lesión puede estar en el lado derecho del cerebro y que puede que haya en este caso, una arteria que se esté obstruyendo o que haya una isquemia. Al principio es transitoria, a eso se le llama accidente isquémico transitorio. Lo hacemos con una nomenclatura médica que es AIT. Pero eso solamente siempre están las sospechas clínicas, eso no se puede diagnosticar. Inclusive uno hace una tomografía cerebral y en el inicio puede no salir nada, pero eso no discrimina de que de que no exista un problema. Es un tema médico complejo desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista de los usuarios, la importancia de más o menos darse cuenta de estos síntomas, de esas disminuciones de fuerza muscular y de motilidad de un lado del cuerpo. Puede haber hasta una caída facial de un lado de la cara, una dificultad para hablar. Entonces, en esa situación, uno tiene que estar muy alerta. El mensaje para nuestro televidente, Lorena, y dicho sea de paso, a mí me ha tocado ver también que personas de la comunidad, familiares de la comunidad, que en un momento dado ese ser querido ha tenido
un accidente cerebrovascular, se han dado cuenta casi desde el inicio de los síntomas. Y eso es lo importante, porque ese también, nuestro programa es educativo. No tenemos un programa de salud estrictamente como para traspolar de que sabemos mucho o poco. No es ese nuestro objetivo. No estamos informando. Sino es una información. Pero hay gente de la comunidad no médica que ha sido muy acuciosa, ha sido metódica y con las pocas lecciones se ha podido dar cuenta de que esta persona, las incoherencias muchas veces, cuando se pierde un poco o no está enchufado propiamente la persona, ya los familiares se dan cuenta y te lo transmiten cuando ya lo llevan a la urgencia y uno puede revisar y pesquisar bien por esta parte educativa de los usuarios. De tal manera que es sumamente importante esto porque las primeras horas, así como el infarto, son las primordiales, así como el infarto de miocardio, también acá el valor tiempo es considerado en un isquemia cerebral. Bueno, y dentro de lo que la investigación que uno va haciendo para tomar estos temas, ya en la página del MinSal sale que dentro de las 10 principales enfermedades que hay de muerte en Chile, con causa de muerte entre hombres y mujeres, que a partir de los 20 años, es una de estas. Correcto. Es una de estas, está dentro de las 10 principales causas de muerte, sí. ¿Ya? De las enfermedades que derivan en muerte. Y viendo esto y leyendo esto, informándonos, la idea de nosotros en sí, de estos programas educativos que estamos haciendo, es la prevención, doctor. Sí. La prevención. Y esta es una enfermedad que puede prevenirse. En cierta forma, uno se lleva sorpresas también como médico. Ayuda mucho el no tener factores de riesgo modificables, como por ejemplo una persona al no fumar. El cigarrillo está vinculado e involucrado en este tipo de patologías. Por eso siempre puede parecer que se hable un poco de lo mismo, pero un factor de riesgo modificable es el cigarrillo y ojalá el día de mañana se erradicara completamente el cigarrillo. Pero eso es una realidad porque es un factor de riesgo que nos puede llevar a un accidente cerebrovascular y a un infarto de miocardio y a los cánceres. Ahí tú tienes ya un factor de riesgo. El alcohol también comprobado y también las ingestas de alcohol también están involucradas en este tipo de patologías en donde se produce toxicidad, inflamación de los tejidos y por ende se considera un factor de riesgo más. La obesidad también y el sedentarismo, que estaba escuchando también un programa radial yo, en donde expresaba un médico, no sé exactamente el nombre del médico, pero era muy buena su comunicación en cuanto hablaba mucho del sedentarismo, que nosotros lo hemos conversado mucho también en televisión. El sedentarismo es un factor de riesgo muy alto, inclusive se ha hecho muchos pesquisajes y estudios en donde es muy potencial el factor de riesgo del sedentarismo. Al tenerlo nosotros incorporado en nuestra vida, tenemos un factor de riesgo muy alto con el sedentarismo. Todas estas cosas te pueden llegar a desencadenar este tipo de patología. Doctor, y dentro de la información que sale ahí de prevención, dice lo que decía usted, no fumar, ¿cierto? Prevenir adecuadamente la hipertensión arterial. Correcto. ¿Ya? Y dice controlar el déficit de magnesio. Uh-huh. También. ¿Cómo, doctor, eso? ¿Cómo controlar el déficit de magnesio? Bueno, eso, esto se puede hacer a través de exámenes de sangre ya, en donde se puede de alguna manera ver el déficit. Muchas veces no lo tenemos incorporado en la dieta. Y esto
se nos escapa muchas veces de las manos, porque en atención primaria no se hace mucho estas detecciones, si está falta de magnesio o no. Esto se debería hacer, pero eso queda como un factor de prevención, no solamente el magnesio, sino el calcio, el potasio, el fósforo. Todas estas cosas deberíamos evaluarlo a través del laboratorio, pero esto generalmente no se realiza. Esa es una prevención metabólica, vamos a llamarlo de esa manera, que tal vez no está al alcance de la mano. Por ende, hay que hablar un poco más de las prevenciones que son como más al alcance de la mano. Pero ese tipo de déficit de magnesio es sumamente importante desde el punto de vista médico, pero se lo hace a través de laboratorios. Doctor, entonces, hagamos un resumen. En los síntomas, ¿cierto? Los tenemos que dar cuenta en la actividad motora de la persona, son del los síntomas cuerpo, relevantes, ¿cierto? exacto. La pérdida quizás de visión, un poco, la Sí. disminución de la visión, ¿ya? Actividad física va disminuyendo. Exactamente. En un comienzo pueden sentirse, y la pregunta es, ¿vértigos, doctor? Porque hablábamos de la dificultad para hablar. Sí, puede llegar a tener un poco de mareo o vértigo, de acuerdo a la localización de la lesión. Se pueden dar toda esta sintomatología. Ya, hablábamos también de el adormecimiento de las piernas y brazos. Correcto. Dificultad al caminar, Sí. mareo. Sí. O sea, esas son, como siempre hablábamos, de las alertas. Los Son las alertas rojas, le diría yo, porque uno no puede entrar mucho en la especulación. Si una persona se está teniendo toda esta sintomatología, es una alerta roja, diría yo, porque no se debe esperar mucho. Son síntomas de alta sospecha. Y siempre, yo por lo menos tengo un eslogan: frente a la duda hay que hacer exámenes. Los exámenes son válidos, y en ese minuto corresponde, porque en medicina 2 más 2 es 8. Ojalá la medicina no es una ciencia exacta. Entran en factores, muchas cosas. La complejidad del ser humano es variable. Nadie es igual a nadie, por lo tanto los organismos son todos distintos. Las resistencias vasculares son todas distintas. En medicina hay que estudiar muchísimo y pesquisar muchísimo, porque no sabes si esa persona va a resistir un evento o no va a resistir. Lo que hablábamos en algunos casos, o sea, si la persona... hablemos de posibilidades, tiene menos posibilidades si ya sufre de una diabetes, todo este tipo de enfermedades, el organismo va más deteriorado. Por supuesto. Por lo tanto, hay menos posibilidades. Doctor, hay un lapso, como hemos hablado en otros casos, un lapso de horas, de minutos en llegar a la asistencia, en este caso, al hospital. Claro, o sea, inicialmente hay que, primero que se trata de una urgencia, y después que es un auge, una patología auge. Por lo tanto, no debe esperar. Las primeras horas son vitales. Ojalá antes de las 4 o 5 horas tener la oportunidad de algún manejo. El manejo en urgencia es complejo, y el manejo hospitalario también es complejo, en el sentido de que antes que nada, frente a la sospecha, primero tienes que elaborar un diagnóstico de certeza. Y ahí entras en una situación compleja, porque puedes tomar una tomografía y al final no te responde nada. Pasan 24 horas y probablemente la lesión ya se ve a través de las imágenes. Desde el punto de vista teórico, y lo ideal sería que antes de las 4 horas tengas elaborado un diagnóstico. Si tienes elaborado un diagnóstico, te da la oportunidad de saber si vas a manejar una hemorragia o vas a manejar una isquemia. Los tratamientos son totalmente distintos.
Si estamos frente a una isquemia, uno de los medicamentos que se usa en este caso es la aspirina, que se puede usar 250 miligramos para ir ya de alguna manera ir tratando esta situación. También se puede usar una trombolisis y hay muchos medicamentos que están en pesquisaje, que se han hecho ensayos y que no todos corresponden en ese momento en el manejo. Por ejemplo, la estreptoquinasa, que va bien en el infarto de miocardio, acá en el accidente cerebrovascular está totalmente contraindicado. Entonces se usa la uroquinasa, que parece que es el medicamento que tiene un poco de mejor resultado. Entramos en un manejo de especialidad y de afinamiento, pero se puede trombolizar, se puede manejar con aspirina. En la atención primaria se aplica suero fisiológico, oxigenación, se monitoriza también al paciente, pero hay que tener mucha prudencia, porque el accidente cerebrovascular está instalado ahí, pero no sabemos si es hemorrágico o es isquémico, y no lo vamos a saber hasta que no vaya a un nivel de más complejidad. Y ese nivel de complejidad tiene que tener como recurso un tomógrafo o una resonancia magnética, un resonador. Muchas lesiones se instalan bien más o menos a los 8 días, en donde puedes tomar una resonancia magnética y verificar y tener un diagnóstico mucho más preciso con una resonancia magnética cuando el cuadro está instalado y han pasado ya algunos días. Entonces ya esto es un manejo intrahospitalario. Se habla también de herramientas que de alguna manera, de tratamientos que te van a quitar la obstrucción del vaso, ¿no? Pues ya son manejos altamente complejos que le compete al neurocirujano. Pero en principio es tener la sospecha, hacer el manejo prehospitalario, la hospitalización ya con imágenes y el manejo intrahospitalario. Y después la clasificación neurológica de ver si es que es una isquemia moderada, leve, severa o muy severa. Así es que creo que vamos a adquirir un compromiso de prepararnos bien en este tema para entregarle a nuestros televidentes, doctor, ¿le parece? Me parece bien. Si tengo un minutito, Lorena, para dejar hecha o prehecha la presentación. ¿Sí? Hay un esfuerzo en la Ley General del Cáncer, es un esfuerzo que ha hecho el Senado con la Comisión de Salud, en donde hay varios senadores que son médicos también, o que forman parte de la Comisión de Salud, en donde hay un esfuerzo enorme como para que los usuarios no queden de lado con los tratamientos. Se analiza mucho el costo-beneficio, hay drogas que no están al alcance del bolsillo, sobre todo las drogas oncológicas, pero que de alguna manera se está haciendo un esfuerzo para que ningún usuario se quede fuera de este contexto. En el próximo programa vamos a hablar de cáncer testicular, como tú dices. Bueno, doctor, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí acompañándonos semana a semana.